Y quería comenzar con esta hermosa pintura de una joven colombiana que vive en Quito, Angie Vanessa, la hija de Tatiana Roa, la gran ambientalista colombiana. Algunos de ustedes conocerán a Tatiana Roa. Y desde la primera vez que le impactó me fascinó. Y podemos comenzar por preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el posconflicto y con la modernidad? Y yo diría que lo tiene que ver todo. Ahora les describo la figura para quienes no alcancen a verlo. Y lo tiene que ver todo en cierta forma porque esta es una representación del universo, o ni siquiera lo vamos a llamar universo, sino de un pluriverso, que es precisamente lo que la modernidad en cierta forma ha negado, ha tratado de ir o ha ido en contra de este pluriverso de la vida, y que ese ir en contra del pluriverso de la vida por la modernidad y el capitalismo están en la base del conflicto. Entonces, si vemos, y de vez en cuando me voy a parar porque me gusta caminar y gesticular y hacer estas cosas, pero si vemos la pintura, no sé qué tanto alcanzan a ver allá, vemos que hay una cierta circularidad. Aquí mi colega Mauricio Pardo me decía que es como ¿cómo se llama? La cinta de Mobius, o las pinturas de Escher, esas famosas pinturas de Escher que uno no sabe dónde comienzan, dónde terminan, solo que aquí es la circularidad de la vida. Aquí vemos lo humano y vemos lo no humano completamente integrado. Aquí vivimos las gentes, las personas, los suelos, los peces, los bosques, las nubes, la luna y los océanos, lo que no podemos ver pero que está allí, los microorganismos. Ahí vemos todo y todo está integrado, y todo está integrado porque todo tiene que estar integrado para que cualquier cosa exista. Y repito eso, todo tiene que estar interconectado para que cualquier cosa exista. Esta es una visión que en un momento en particular vamos a llamar una ontología relacional, y ya sé que eso suena a una palabrota que quién sabe cómo la podemos entender, pero básicamente quiere decir que es una cosmovisión donde todo se ve relacionado con todo. Muy diferente a la cosmovisión de la modernidad, donde todo se fragmenta y se va separando. La modernidad no sabe sino separar, no sabe sino fragmentar. En las cosmovisiones de muchos pueblos del mundo, no solamente los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, sino los pueblos maoríes, indígenas de Estados Unidos, en África, en muchas partes del mundo siempre ha habido, y en la misma Europa, antes de la llegada avasalladora de la modernidad, siempre tuvimos esta relacionalidad era la base de la vida, que se fue fragmentando poco a poco, y que entonces fuimos cortando los bosques, y cuando se cortan los bosques se cortan muchas formas de vida, y fuimos contaminando los océanos y los ríos, y ahora tenemos todas esas grandes islas de plástico flotando por el mundo, por el océano, más grandes que cualquier país, y tenemos que, en la base del rompimiento de esta circularidad de la vida, está el conflicto colombiano, y no solo el conflicto colombiano, sino el conflicto del planeta. Entonces, es una introducción muy intuitiva. Ahora sí, echamos para atrás al comienzo, y creo que voy a dejar de lado por fuera una parte de la charla entera, porque esto va a resultar ser más bien un conversatorio en vez de, digamos, una charla de 50 minutos que pensaba dar, más preguntas y respuestas. Voy a tratar de cortarla algo por lo menos, dejar una sección por fuera. Casi. Entonces vamos a hacer una introducción intuitiva. Ya van a ver qué es, sobre una región en particular. Luego hablaremos de la modernidad como cosmovisión. Entonces, con el diagrama anterior hablaba de una cosmovisión relacional del mundo, una cosmovisión de la interdependencia. Ahora vamos a hablar de la modernidad como una cosmovisión diferente, casi que lo opuesto, que fragmenta y que separa, que no mantiene la circularidad de la vida. Con eso nos referimos. Luego vamos a hablar un poquito del diseño, y creo que sí me gustaría conservar esta parte, porque el diseño tiene que ver mucho, y ya que la invitación mía vino a través de un programa en diseño, el diseño tiene que ver mucho con esa modernidad que se han puesto
y que ha fragmentado la vida, como decíamos, y que ha separado el humano de lo no humano, el cuerpo de la mente, etcétera, etcétera. Ya lo veremos en detalle. Y veremos qué tiene que ver diseño con interculturalidad. Es digamos, una relación que tenemos que empezar a pensar y que me parece que no se ha pensado hasta ahora, que en cierta forma el diseño convencionalmente entendido, y en la Universidad de Caldas es uno de los sitios donde se está repensando el diseño para otros proyectos de vida, pero que el diseño convencionalmente entendido es la negación de la interculturalidad, es precisamente la imposición de la monoculturalidad. Finalmente llegaremos a hablar un poco sobre el posconflicto. Es difícil hoy en día en Colombia no referirse al posconflicto, y veremos entonces cómo el significado más profundo del posconflicto tal vez no es lo que tan ligeramente tal vez llamamos la paz, aunque la paz es muy importante, pero que realmente la paz depende de recrear y reconstituir a Colombia, de crear una Colombia donde quepan muchas Colombias, un mundo donde quepan muchos mundos, a lo cual llamamos el pluriverso. Bueno, ¿está más o menos claro? ¿Sí? Bueno. La primera parte va a ser un poco ladrilluda, un poco teórica, pero todo el mundo me dijo, no, aquí en Manizales la gente sabe la teoría, se le mide a lo que sea, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, al final, si tenemos tiempo, hablaremos un poco de la utopía, de un concepto de la liberación de la madre tierra, que es un concepto de las compañeras y compañeros indígenas NASA del norte del Cauca, que me parece de suma importancia hoy en día. Entonces, ¿quién reconoce esta región? ¿De qué región estamos hablando con esta fotografía? De Valle del Cauca, caña de azúcar. Viniendo para Manizales hace 2 días desde Cali, uno empieza en Cali, uno podría empezar mucho más arriba en el norte del Cauca y manejar 400 kilómetros al norte, o no sé cuántos kilómetros, hasta Cartago, y solo ve caña, un mar de caña. Los locales la celebran como la berraquera del modelo económico, la caña, hermosa, el paisaje y toda la cuestión. Hay canciones a la caña, hay telenovelas sobre la caña, hay todo sobre la caña, reinado de la caña. Y la caña es un monocultivo. Y empezamos a ver los resultados de ese monocultivo, los resultados ambientales. La caña ha agotado los suelos, las aguas, los humedales, los animales, la fauna, la flora, los bosques. Está acabando con todo para beneficio de unos pocos. Ha reesclavizado a la población negra en condiciones miserables. Y es imposible viajar por el Valle del Cauca sin ver los ubicuos trenes cañeros. Por donde uno vaya están los trenes cañeros. Siempre llevando caña, todo el año caña, 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 caña. Y los ingenios. Entonces aquí vemos un entramado de mundos donde hay tecnologías modernas, donde hay trabajadores negros, donde hay aviones de fumigación, donde hay agroquímicos, donde está Monsanto, donde está la banca, donde están los financiadores internacionales, donde están los mercados internacionales. Aquí hay todo un mundo. Es un entramado de donde surge un mundo. Es decir, el mundo que llamamos Valle Geográfico del Río Cauca surge de todo ese entramado que es lo que constituye día a día el funcionamiento de todo este aparato alrededor de la caña de azúcar y de la ganadería extensiva que también ha acabado con las montañas, etc. Quiero empezar también por mencionar una cosa de la cátedra Interculturalidad, que es una cátedra que está encaminada a pensar la diversidad. Me gustó esta cuestión de que es un espacio para la construcción colectiva de conocimientos y saberes sobre la interculturalidad desde el análisis de la creación colaborativa y participativa y la innovación sociocultural. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Y allí en la cátedra han hablado, mucha gente aquí me imagino que llega de la cátedra, recordarán que han hablado de gestión territorial, han hecho la Maloc intercultural, han hablado del Cabildo Indígena de la Universidad, de la herencia africana aquí con el compañero Mauricio Pardo. Y yo me voy a restringir a hablar solamente de uno de los ejes temáticos, que es los conceptos y las prácticas de la interculturalidad. Algunos de ellos, porque son muchos. El argumento es muy sencillo. El argumento es que ¿cómo pensamos la interculturalidad hoy en día? Y que el espacio más amplio para pensar la interculturalidad del posconflicto no puede ser otro que las transiciones civilizatorias a las que nos vemos abocados
por la crisis, múltiple crisis ambiental, climática, social, de significados, de pobreza, etcétera, 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 que estamos enfrentando como nación y como planeta. Entonces, tenemos que pensar transiciones. Eso lo tienen muy claro los indígenas, eso lo tienen muy claro la vía campesina, muchos movimientos sociales lo tienen muy claro. Aquí el modelo civilizatorio, capitalista, patriarcal, racista, occidental se acabó. Está exhausto. Tenemos que cambiar a muchos otros modelos. No va a ser un solo modelo, van a ser muchos modelos. Segunda parte, ¿cómo entendemos entonces esa modernidad? ¿Cómo volvemos a entender la historicidad de la modernidad? ¿De dónde venimos como seres modernos? Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ¿ustedes son modernos? Y ellos, claro, yo soy moderno. De pronto si algún compañero o compañera indígena me dirá, yo no estoy seguro, y lo felicitaría. Yo creo que también todas y todos debemos estar seguros de que tal vez no somos modernos, y no queremos ese tipo de modernidad que despoja y destruye, a pesar de que la modernidad ha creado cosas muy hermosas también, pero hoy en día ya vemos que está llegando a su fin. Ya la productividad de ese modelo civilizatorio, basado en la cierta racionalidad, etcétera, como vamos a ver, está llegando a su fin. Entonces llegaremos allí. Esta es la parte que voy a dejar por fuera. Los últimos 7 décadas de la modernidad en América Latina han sido la implantación del desarrollo, del modelo moderno a través del desarrollo, y tenemos que repensarlo. Sabemos que Juan Manuel Santos dice que el modelo de desarrollo no se negocia y no se negoció supuestamente. Yo pienso que las FARC sí lo negociaron de cierta forma, más implícita e inteligente, pero básicamente el modelo económico sigue en pie. Y el modelo económico es lo que está acabando con el país y lo que crea el conflicto. Y finalmente, que tenemos que empezar que son transiciones hacia el buen vivir, hacia algo, un concepto nuevo que está surgiendo de América Latina que tiene que ver con otra forma de entender el propósito de la vida, colectiva, individual, comunitaria y social. Bueno, entonces veremos un poco algo así como si el posconflicto lo podemos pensar como una transición más allá del desarrollo y la modernidad hacia el buen vivir. Volvemos al pluriverso. Y ahora miremos qué es lo que no es este pluriverso que nos representa el artista, Angie Vanesita. Es esa forma dominante de modernidad. ¿Y cómo la definimos? Esta va a ser la parte, digamos, más abstracta y más ladrilluda, pero yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de entender conceptos complejos. Todo el mundo. Eso de que solamente los académicos y los expertos los entienden es pura paja. Si se explican, puede que cueste un poco de trabajo al comienzo, ¿no es cierto? Pero cuando uno habla con gente de ríos o con gente del campo, a veces tiene unos conceptos tan lúcidos o más como la de los grandes expertos. Entonces vamos a tratar de entender estos conceptos. La modernidad, y esto sería una historia muy larga, ¿dónde comienza la modernidad? Pero bueno, no nos discutamos, no nos metamos por ese campo, pero simplemente la vamos a caracterizar como una cosmovisión. A veces pensamos que, bueno, nosotros los modernos no tenemos cosmovisión, la cosmovisión son la de los indígenas o de los campesinos o la de los afros, ellos tienen cosmovisiones, ellos tienen creencias. Nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la verdad universal porque tenemos la ciencia, pero en realidad la cosmovisión más construida históricamente es la modernidad, pues es construido explícitamente como una forma particular de ser y existir y habitar el planeta. Entonces se basa, es una ontología, una cosmovisión donde se enfatiza el control, la dominación, la apropiación, la violencia y la guerra. Es muy parecido al patriarcado. Si pensamos en el patriarcado es eso. Y ahora hay muchas feministas en Europa y en América Latina en particular que dicen que el diseño original, el diseño inicial realmente es el patriarcado. Desde allí, desde el patriarcado, hace 7.000 años hasta ahora, solo hemos seguido entrometiéndonos más, internándonos más en ese mundo del control y la dominación y la jerarquía y la guerra. Miremos lo que pasa hoy en día en el mundo, a todo nivel, las guerras, el aumento de la desigualdad, la devastación ambiental, las grandes jerarquías, desigualdades de poder, las formas de violencia contra la mujer y contra los grupos étnicos que se acentran aún en países como Colombia, y digamos que no es una ontología del control y la dominación, etcétera, etcétera. Es una ontología o una cosmovisión también que ha conducido a la dominación militar y política de unos países sobre otros, que tiene el capitalismo como su forma de economía, habiendo muchas otras posibles formas de organizar la economía, que seculariza la vida social,
saca la espiritualidad y lo sagrado de por medio a la esfera privada o de lo ritual, que se basa en el principio del individuo, la propiedad privada, la democracia representativa, pero como veremos en un momento, esto del individuo es como un espejismo, porque en realidad no hay individuos. Me recuerda eso de, alguien contaba en Cali, en un evento hace poco, en Medellín, viajando por el territorio mapuche en el sur de Chile, un personaje, no sé dónde era, hablaba de la importancia de la transformación individual para que el planeta realmente sanara, y que el mayor mapuche simplemente le dijo: vea, los individuos solo existen en el laboratorio, en la vida real no hay individuos, porque todos estamos completamente conectados con todo. A mí me pareció esa frase muy interesante: el individuo solo existe en el laboratorio. Bueno, entonces, podemos seguir caracterizando la modernidad, y una de las características más importantes, bueno, antes de pasar a esa, una frase impactante de Aimé Césaire, gran pensador anticolonial de Martinica, que decía: una civilización incapaz de resolver los problemas que genera es una civilización en decadencia. Y se habla de que la civilización occidental, ya los mismos teóricos de Occidente dicen: no, es que la civilización occidental ya se murió hace 100 años, empezó a morir hace 100 años. Y en realidad sí, pero cada vez como que se reaviva y da patadas de ahogado. Y eso es duro de decir. ¿Cómo así que se está muriendo la civilización occidental? Podría hablar mucho, podemos quedar allí en esa cita nomás, sí. Pero quiero que entendamos un poco más teóricamente. Entonces, la modernidad como ontología, y ontología es una palabra supuestamente complicada, pero que realmente es algo simple. La ontología se refiere a aquello, lo que significa de que algo exista. Son las premisas que los distintos grupos sociales tenemos sobre lo que realmente existe en la realidad, valga la redundancia. De que, por ejemplo, yo existo como individuo, eso es una ontología. Hay otra ontología que dice: no, yo no existo como individuo, yo existo como persona en relación, siempre en redes, es otro tipo de ontología. Entonces, y la ontología de la modernidad, y esto es una cosa muy estándar, digamos, en la teoría social contemporánea, se ha basado en todas estas separaciones y fragmentaciones entre mente y cuerpo, entre lo humano y lo no humano. Claro, nosotros sabemos que estamos separados de lo no humano, pero ¿quién nos dijo? ¿Cómo nos tragamos ese cuento? En todas las otras cosmogonías y cosmologías y cosmovisiones, y aún en misma Europa, antes de la modernidad, se pensaba que todo el universo era vivo y que el hombre, el llamado hombre, ser humano, participa en ese universo que es vivo. Y luego la modernidad llega y lo divide entre lo vivo y lo muerto, lo orgánico, lo inorgánico, lo vivo y lo inerte. La materia es inerte, la roca es inerte, la montaña es inerte. Pues resulta que no, que realmente para muchas cosmovisiones no es así. Hasta las rocas tienen cierta forma de vida. Es mucho más hermoso, ¿no? Más interesante, y no conlleva la destrucción. La separación entre nosotros y ellos, obviamente, nosotros los buenos, los civilizados, ellos los bárbaros, nosotros los desarrollados, ellos los subdesarrollados. Y esta idea de que hay un solo mundo, todos vivimos en un mundo porque nosotros tenemos la verdad, porque tenemos la ciencia, y es un mundo hecho de un mundo porque es el único mundo que se reconoce a sí mismo. Y los otros mundos desaparecerán tarde o temprano, o son secundarios, son subalternos, son marginados, se basan en creencias, pero no en la ciencia. Entonces, eso es muy importante para entender. Y hay 4 creencias fuertes de la modernidad, y los llama creencias porque no es una ciencia, como nosotros hablamos de que los indígenas tienen creencias. Bueno, los modernos tenemos creencias. Y peor, más frágiles todavía, la creencia en el individuo. Ahora vamos a problematizar esa creencia. Y casi que se le pregunta a cualquiera de ustedes: ¿usted es individuo? La mayoría me van a decir que sí. Pero cuando pasemos por el argumento, tal vez van a empezar a: ¿soy individuo o no? ¿Qué tipo de individuo soy? Bueno, la creencia en la economía separada de toda la realidad, y toda la realidad es una sola, y de pronto los modernos dicen: no, hay una cosa que se llama economía, y que tiene que ver con la producción, y que tiene que ver con la ganancia, y que tiene que ver con la productividad, y con la eficiencia, y con acumular, y con todas estas cosas. Eso fue sin precedente en la historia. Tan fue sin precedente que uno de los grandes analistas de esa invención de la economía a final del siglo XVIII, Karl Polanyi, dice que se convirtió como en una religión que ni siquiera la religión más fervorosa y más radical logró
un compromiso más vital de parte de todo el mundo a comprometerse con eso de que había una economía, que hay un mercado y que son separados y que son autorregulados y todas esas ficciones del mercado y la economía con las cuales vivimos hoy en día. Bueno, por el contrario, tenemos la cosmología o la ontología de la interrelacionalidad y la interdependencia. A mí me parece mucho más interesante. Me parece más interesante no solo porque es la ontología, digamos, de muchas culturas del mundo, sino que la ontología que reivindica ahora la ecología, que reivindica la teoría de la complejidad, que reivindica las nuevas físicas del caos, etcétera, etcétera. La ontología de la interrelación, de que todo existe porque lo demás existe. En el sur del África hay una filosofía que se llama Ubuntu. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del Ubuntu? A ver, unos pocos. El Ubuntu es un concepto súper hermoso, es un concepto que dice que yo existo, yo soy porque tú eres, yo existo porque tú existes. Y eso lo ampliamos a lo no humano, como se puede ampliar. Entonces, para que yo exista, todo lo demás tiene que existir. Desde el Big Bang hasta ahora, todo lo demás, de cierta forma, tiene que existir para que yo exista como lo que soy. Entonces ya empezamos a ver que eso del individuo realmente no existe, sino que cada persona es un entramado de redes. Entonces, esa es la ontología de la interdependencia y que entonces son esos mundos relacionales los que se han mantenido con la relacionalidad, los que empiezan a levantarse. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, es más que todo por las personas que vienen aquí convocadas por la cátedra intercultural, y es porque es una explicación muy bonita de un colega, Mario Blaser, de cómo se neutraliza la diferencia radical. El multiculturalismo supuestamente acoge la diferencia, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos, a partir de la Constitución del 91, tenemos que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural. En teoría parece bien, pero es una visión muy superficial y opera de la siguiente forma. Primero, es una visión que se ha construido precisamente desde esa ontología moderna que separa naturaleza de cultura, lo humano de lo no humano. Operación número 1. Operación número 2, reduce las otras culturas a un espacio marginal dentro de todo el contexto del humano. Paso número 3, las reduce en el tiempo, las manda al pasado. Los modernos somos hoy, somos lo contemporáneo, somos el futuro. Las demás culturas son el pasado, son las tradiciones, se acabarán, tendrán que acabarse para dar paso a lo moderno. Entonces, si vemos una cosmología, una ontología relacional, esa es una ontología relacional de un grupo indígena en el Paraguay, los Ishiro, de nuevo el trabajo de Mario Blaser, donde, por ejemplo, el humano puede ser hermano del jaguar, o la mujer puede estar emparentada con el águila, o donde hay un mundo supranatural que es parte del mundo natural, donde realmente el humano no se siente separado del mundo natural, sino que se integra y es parte de él, donde el humano es también animal, donde el humano es también planta, donde el humano es también mineral. Entonces, es una cosa muy distinta a la modernidad, ¿no es cierto? Y si los ponemos lado y lado con la ontología moderna, vemos que la ontología moderna hace una operación que es muy interesante, muy sofisticada, que es que nos dice, bueno, hay una sola realidad, hay una sola naturaleza, pero esa una realidad y naturaleza única le corresponden muchas culturas, cultura 1, cultura 2, cultura 3, etcétera, etcétera. Diferentes cosmovisiones, si se quiere. Pero claro, arriba está los modernos que tenemos la razón. O sea, nosotros vemos que lo que ocurre en la realidad es que hay una realidad y muchas culturas, pero la nuestra es la mejor porque ve todo y además tiene la ciencia. ¿Y qué hace con la diferencia? La domestica, la reduce a una manifestación de lo moderno, secundaria de lo moderno. Entonces, allí no hay diálogo intercultural posible. Ya el diálogo intercultural se perdió, o lo ganó, digamos, la modernidad. Bueno, nos saltamos toda esta sección, como dije. Hasta el buen vivir me lo voy a tener que saltar. Y vamos a hablar un poquito de diseño. Si hay oportunidad en las preguntas y respuestas, podemos hablar de esa parte.
¿Qué tiene que ver el diseño con la interculturalidad? Más aún, ¿qué tiene que ver el diseño con la cultura? ¿Qué hacen los diseñadores? Diseñan objetos bonitos, a veces hermosos, funcionales, interesantes. Los iPhones, los iPads, el iMac, todas las nuevas tecnologías. Diseñan instituciones, diseñan servicios, diseñan moda, diseñan textiles, diseñan gráficos, diseñan edificios. Esto es un diseño, este es un hermoso diseño. Y olvidé decir que es muy agradable para mí y muy privilegio dar esta charla en este espacio tan hermoso del gran arquitecto colombiano Rogelio Salmona, y construido con la participación de aquí de la profesora Adriana también, como me contaba ella esta mañana. Es un espacio que creo que están inaugurando muy recientemente, ¿no? Apenas ahora. Sí, entonces realmente es un diseño muy hermoso. O sea, en el diseño hay de todo. Lo bueno, lo malo y lo feo, y lo kitsch y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el diseño con la cultura? Entonces ahí viene ese cuento del enfoque ontológico del diseño. El enfoque ontológico del diseño, de nuevo, es una expresión, digamos, tal vez un poco difícil al comienzo de entrarle, pero realmente es muy sencilla. Y esto viene de una definición, digamos, de hace 30 años, que dice que al diseñar herramientas, estamos diseñando formas de ser, y formas de vivir, y formas de existir. El diseño de cualquier herramienta, un asiento, un salón de clase en líneas, y por eso se problematiza a veces, la gente dice, yo no quiero estar en líneas, nos ponemos en círculo. Todos esos son diseños que conllevan cierta forma de ser y de existir. Entonces, esa es la idea básica. Y el diseño entonces se convierte en una interacción, en una conversación sobre las posibilidades. Entonces, el diseño hoy en día es la conversación sobre posibilidades de otros mundos, de otras formas de vivir y de existir. El diseño nos diseña. Es decir, cuando yo estoy usando este computador, estas tecnologías, estas gafas, todo, cuando diseñamos estas ciudades nos diseñan, nos hacen ser de cierta manera, nos obligan casi a participar en la vida de unas maneras, pero no de otras. Me parece eso interesante. Diseñamos el mundo y el mundo nos diseña. Entonces, hemos diseñado un mundo, de nuevo, basado en esa ontología de la separación, y ese mundo nos está diseñando como individuos separados, descomunalizados. Nos está diseñando como individuos que ya no sabemos cómo integrarnos con el flujo de la vida, que estamos separados del pluriverso, que estamos separados de lo natural. Y claro, hay muchas cosas muy interesantes del diseño. El diseño, ahora los diseñadores y diseñadoras están adquiriendo una gran conciencia de lo que es el diseñar, y que el diseño tiene que ver con todo en la vida, y que entonces tenemos una gran capacidad de rediseñar el mundo, pero también una gran responsabilidad, y que realmente la gente ahora dice, bueno, no, es que podemos diseñar todo, y este es uno de los imaginarios que aparece del diseño. Por un lado tenemos ese imaginario del diseño que va a producir la robótica, la nanotecnología, las ciudades inteligentes, que va a resolver todos los problemas de la humanidad, que va a ser pues la berraquera. Vamos a hacer todos seres prostéticos más allá de la biología, vamos a controlar el cuerpo, vamos a ya no depender del cuerpo, pero que todo ese sueño moderno de lo artificial se está desapegando cada vez más de esa base de la vida con que comenzamos la charla de hoy en día, con ese pluriverso. Y entonces realmente sí quisiera enfatizar un poco por qué decimos que el diseño es ontológico, y voy a presentar dos ejemplos muy breves. Para los que no alcanzan a ver, que creo que van a ser la mayoría, aquí tenemos una parcela campesina, digamos la finca tradicional cafetera de Caldas, donde hay cultivo de café, hay árboles frutales, hay especies menores, hay semilleros, hay la casa, hay el sitio para el compost, hay un mundo de cosas. Una finquita que se ve desordenada, si se quiere. Por otro lado, tenemos la plantación, la palma aceitera, por ejemplo, la caña de azúcar. En el Pacífico, en los llanos, en la costa, en el Magdalena Medio, están metiendo la palma aceitera como estrategia de desarrollo. Es una destrucción de los mundos que existían allí. Es una ocupación de los territorios. La palma, como la ganadería extensiva, son estrategias de ocupación de los mundos y los territorios y las experiencias de la gente. En el Pacífico
de las comunidades negras que han afectado los ríos con la palma aceitera, se destruye la selva, se individualiza en la medida de lo posible a los pobladores, se los vuelve proletarios de las plantaciones, etcétera, etcétera. La gran casa moderna, ¿no?, con sus grandes espacios para un cuarto individual para cada hijo o hija, con su propia televisión, su propio plasma, su garaje donde la gente entra sin ver a los vecinos, donde los vecinos no se conocen, es un diseño ontológico de una forma de vida. En el otro extremo está la maloca. A mí me gusta este ejemplo porque me parece uno de los ejemplos más dicientes. La maloca, que es la casa grande de muchos pueblos indígenas del Amazonas y en otras partes del mundo también existe, donde viven, coexisten, interexisten 30, 40, 50 personas en un solo espacio habitacional. Es como si todas y todos aquí en este grupo nos quedáramos a vivir aquí en este edificio. Y hay reglas, no es que se pueda hacer de todo, pero de ahí surge un mundo. Recuerden la idea de eso, de que de un entramado surge otro mundo, de la maloca surge un mundo de seres comunalizados, de seres integrados con el entorno, de seres que se sienten parientes de los animales y del jaguar y de la anaconda, de gente que no va a destruir el medio ambiente porque sabe que si lo destruyen se están destruyendo ellos mismos. En cambio, de la casa del suburbio de clase media alta en América Latina y en Estados Unidos, sí que más es cierto, surge un individuo descomunalizado, un individuo desacralizado, un individuo desapegado del mundo natural, donde ya el mundo natural solo puede ser algo artificial o que se encuentra tal vez en un parque nacional. Así que cuando se hace la plantación y se destruye la economía del río en el Pacífico, el ecosistema o la finca cafetera tradicional, están sacando a la gente del territorio, pero también le están sacando el territorio a la gente. Están sacando el territorio, no solamente sacan a la gente del territorio, sino que sacan el territorio de la gente. Está entre un líder NASA, Mauricio Dorado, se me olvidó por el nombre y me van a regañar por no haberlo puesto, pero es un líder que se llama Mauricio Dorado, que me parece muy interesante. Nos desterritorializan y nos meten en el cuento de ser individuos modernos en las ciudades, con todo lo que ello conlleva. Me parece otra imagen bonita de Angie Panecita, la hija de Tatiana Roa. Arriba tenemos una cosmovisión, una ontología de la vida, con toda su hermosura, su diversidad, la biodiversidad, el color, las formas. Abajo tenemos la semilla de Monsanto, esa semilla tecnológica que es estéril ya de por sí y que solo está relacionada con una economía y una ontología de la muerte. Los NASA, de nuevo, que son muy sabios para estas cosas, hablan del proyecto de la vida, de la visión comunal de la sociedad y el proyecto de la muerte, del capital y de la hidra capitalista. Para mí es uno de los demostraciones más, pongámoslas todas, más patentes de la dimensión ontológica del diseño. Y tiene que ver con los dispositivos digitales que todos usamos hoy en día, que son dispositivos que son súper interesantes, nos permiten hacer muchísimas cosas, pero que a veces también nos esclavizan, sobre todo los jóvenes que se apegan tanto y se meten tanto en ese mundo y que se les olvida siquiera mirar a la cara del otro, de la otra, siquiera mirar cuando pasan, porque van mirando, no miran a los árboles y el paisaje tan hermoso que hay aquí por todas partes. Entonces se convierte también en un diseño ontológico de una cierta subjetividad, una forma de ser, y más aún vinculado con una economía política muy brutal. En cada dispositivo digital que tenemos todos y todos aquí en este cuarto, la gran mayoría, hay pedacitos del África, hay pedacitos de sangre africana. ¿Por qué? Porque allí, para esos celulares, para que funcionen, tiene que haber ciertos metales, las tierras raras como las llaman, como el molibdeno, el litio, el tantalum, el tungsteno, la mezcla que se llama coltán. Y las grandes guerras en el África Central se dan precisamente por el control de estos minerales, y las grandes masacres y genocidios en el África. Y dice un rapero afroamericano en Estados Unidos, dice: redefinamos Facebook,
No es una red social, es una red antisocial. Interesante. ¿Nos aísla o nos conecta? Finalmente, llegamos a la última parte y creo que la voy a resumir también para que podamos conversar más bien. Llegamos al momento actual en la historia de Colombia. Llegamos al famoso posconflicto. Y mi perspectiva personal es que todas y todos debemos alegrarnos de que se firmaron los acuerdos. Eran absolutamente necesarios. Pero los acuerdos son un comienzo. Yo creo que las FARC más que nadie lo saben también. Es un comienzo, no es un final. O si mucho es un final parcial de una etapa y un comienzo de otra. La otra que puede ser la más interesante. Pero todo va a depender de cómo pensemos de aquí para adelante el posconflicto y cómo pensemos de aquí para adelante Colombia. Y me gusta como para problematizar y que empecemos a pensar más críticamente sobre lo que está ocurriendo, usar varias formulitas. La primera fórmula viene de un sociólogo portugués muy conocido, Boaventura de Sousa Santos, quien dice lo siguiente: la coyuntura contemporánea actual está definida por el hecho de que enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Crisis climática. La modernidad no tiene solución a la crisis climática. La economía verde, los bonos de carbono, los mercados de carbono, la tecnología, no está, menos con las políticas de Trump y de todos los líderes del primer mundo completamente opuestas a un cambio climático verdadero. Entonces la crisis es la crisis de un mundo particular, ese mundo globalizado donde solo cabe un mundo. Y por tanto tenemos que hacer la transición hacia un mundo donde quepan muchos mundos, porque es en esos otros mundos donde vamos a encontrar pistas para enfrentar esa crisis. Segundo, lo decía un líder joven del río Yurumangui, Álvaro Arroyo, del proceso de comunidades negras, decía: no podemos pensar lo nuestro con lo mismo. O damos un paso atrás o retrocedemos 20 años. Esto lo decía hace un par de años de puerta al Congreso Nacional de Organizaciones Negras de Colombia en Quibdó, y decía: no, es que tenemos que empujar una agenda de transformación radical. No podemos optar simplemente por la inclusión en los términos del Estado, en los términos de la economía, ni por la igualdad en los términos que nos ofrece la sociedad colombiana, porque esos términos sabemos que no nos sirven. Por tanto, esta es mi conclusión: no podemos pensar el posconflicto con las categorías y herramientas que crearon el conflicto. Entonces, si seguimos pensando el posconflicto con la categoría de desarrollo económico, de crecimiento, de productividad, de eficiencia, de seguir eligiendo líderes democráticamente como si realmente nos representaran, que es importante, pero ya sabemos que no es la solución completa, puede ser parte de la solución, de libre comercio, de transgénicos, de todo esto. Entonces, ¿cómo nos salimos de ese imaginario? ¿Cómo nos salimos de ese imaginario del desarrollo, que fue la parte que me salté? Y les doy, digamos, una introducción intuitiva a esa pregunta, que es: siempre es bueno invertir, digamos, esta es una técnica del pensamiento crítico, que es invertir la película. Si te dicen: es que al Pacífico lo están matando la falta de desarrollo, mira esa pobre gente allá viviendo en la pobreza, digamos, no. ¿Qué tal si al Pacífico lo está matando el exceso de desarrollo? El exceso de cierto tipo de desarrollo. Desarrollo de macroproyectos, de palma africana, los grandes puertos, las grandes carreteras, de todas esas cosas que están metiendo allá en el Pacífico, y los sueños de Pacífico hacia 2030 y Buenaventura 2050, es casi como el que lo quieren convertir en Miami. Si alguien ha visto el Master Plan para Buenaventura del 2050, alguien que me decía que el modelo es Guayaquil. Yo nunca he estado en Guayaquil, así que no estoy seguro, pero casi que parecería que va a ser Miami. ¿Cuál es la productividad de eso? Entonces, digamos, no. Es lo que está matando el Pacífico es el exceso de ese tipo de desarrollo. Entonces, habría que pensar en el buen vivir desde la cosmovisión de las gentes realmente del Pacífico, que de nuevo la parte que me salté, pero vamos a hablar de ello, si quieren, en las preguntas y las respuestas. Todo enfoque para el posconflicto tiene que considerar, y esta es la última parte, ya, las luchas sociales de todo tipo.
las afrodescendientes, las campesinas, las indígenas, de mujeres, de ambientalistas, de la gente de las ciudades, de los barrios marginales de las ciudades, de las ecoaldeas, de todo. Las feministas, las urbanas. Y les voy a dar dos ejemplos muy breves. Un ejemplo viene de una comunidad pequeña en el norte del Cauca, que es la comunidad de La Toma, en el municipio de Suárez, que ha sido expuesta a la minería ilegal de oro que estaba destruyendo su río, el río Ovejas. A final de 2014, un grupo de mujeres ya cansadas de hablar con el Estado, interlocutar con el Estado, con las autoridades locales, nacionales y todo, hicieron una marcha hacia Bogotá, una marcha de varias semanas hacia Bogotá. 14 mujeres comenzaron, llegaron muchas. Esta es el logo de la movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y el territorio ancestral, por el cuidado de la vida y el territorio ancestral. O sea, no es por el desarrollo, no es que queremos desarrollo. Si dice que queremos desarrollo, el gobierno les dice, bueno, aquí tienen la minería, ¿qué más desarrollo quieren? Aquí tienen le podemos poner un ingenio de caña, chéverísimo, ¿no? Pero entonces ya se sabe que no es eso, porque eso les ha estado destruyendo sistemáticamente el territorio por cientos de años. Entonces decía una de las grandes lideresas de este movimiento, que se llama Francia Márquez, dice: las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca entendemos el valor ancestral de nuestros territorios. Nuestra tierra es nuestro lugar para soñar con dignidad nuestro futuro. Tal vez por eso nos persiguen, porque queremos una vida de autonomía y no de dependencia. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. El territorio es la vida y la vida no se vende. El territorio es la vida. Volvemos al diagrama, al grabado con que comenzamos. Allí el territorio es la vida. Y de hecho, les voy a mostrar rápidamente, volveremos ahí, el territorio es la vida, el manglar es la vida, el río es la vida, el bosque tropical es la vida, la montaña es la vida, todo eso es la vida. Y no es la gran minería que destruye la montaña, no es la palma africana, la palma aceitera que destruye los ríos porque los contamina hasta más no poder. Y el segundo ejemplo, que ya lo mencioné de pasada, que me parece uno de los movimientos más interesantes que hay en Colombia hoy en día, del norte del Cauca también, que es un hervidero de movimientos sociales, también es el foco de la represión más violenta por parte del Estado, de los paramilitares y las bandas criminales. Es el proyecto, la propuesta del pueblo Nasa de la liberación de la madre tierra. Y les voy a dar simplemente una indicación muy breve de en qué consiste para concluir. Y quiero comenzar por leer cita. Dice: desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y por la vida. Luchamos por la tierra y por la vida. Esta lucha es desde el norte del Cauca, no del norte del Cauca, no es para el norte del Cauca, es para todo el planeta, para todos los humanos, para toda Colombia. No es una cuestión de indígenas solamente, es para todos. Hay que los urbanos tenemos que meternos más en el cuento de la liberación de la madre tierra que los mismos indígenas que ya lo están haciendo. Desde el pueblo Nasa, no del pueblo Nasa. Porque es la vida la que está en riesgo con la explotación de la tierra al modo capitalista que desequilibre el clima, los ecosistemas, todo. Desde el norte del Cauca decimos basta, es hora de ponerla en libertad. Entonces, la libertad de la madre tierra, y se han metido en el proyecto de recuperar las haciendas, de cortar la caña y sembrar alimentos, y luego llega el SMAD y les destruye los cultivos y les mata a varias personas, pero siguen empecinados en esa liberación de la madre tierra. Es el proyecto de vida del pueblo Nasa, en contraposición al proyecto de muerte del capital, de la hidra capitalista, como lo llaman. Es el surgimiento, estos dos ejemplos que les he dado ponen de relieve para mí, ese surgimiento de
una nueva forma de ver lo comunal, de que es la defensa de los modos comunales de vida. Y no quiere decir que las comunidades todas son buenas, ni todo lo que pasa en las comunidades es chévere, ni mucho menos. En las comunidades, en todas las comunidades del mundo, urbanas y no urbanas, está la mezcla de lo bueno, lo malo y lo feo, pero que es otra forma de existir, una forma de ser, la forma comunal de existir. Y hay una gran elaboración en América Latina hoy en día de esta cuestión de lo comunal y la comunalidad. Todos los movimientos sociales, muchos de ellos, algunos de ellos por lo menos, se han embarcado en esa defensa de lo comunal, de lo territorial, se convierten en cierta forma en lo que Raúl Sibeki, uruguayo, llama sociedades en movimiento, y más allá de eso todavía los podemos llamar, se convierten en mundos en movimiento, son mundos comunales que se levantan, y cuando hacen sus mingas y sus rituales y sus movilizaciones, es toda la comunidad la que sale, con sus ollas, con sus músicas, con sus guardas, todos esos procesos que están ocurriendo hoy en día en el norte del Cauca, y que aquí también en muchos colectivos están empezando a movilizarse alrededor de estos temas, especialmente aquí los colectivos que nuestra colega y amiga Patricia Botero conoce muy bien, y la Universidad de la Tierra, vale la pena mencionar, aquí en Manizales, en la galería, el espacio pequeño pero grande, pequeño físicamente pero muy grande, porque está como abriéndose a todas estas luchas del mundo y acogiendo los pensamientos de las luchas del mundo, es la Universidad de la Tierra, original de Oaxaca y de Chiapas, pero que ahora en Manizales tienen un pequeño espacio en la galería al cual todas y todas están muy invitados. Entonces, esos mundos comunales en movimiento son los que se levantan, el territorio comunitario, y nos dice el Estado, y ya sinceramente les prometo que ya casi concluyo, que no se negocia el modelo económico, pero el modelo económico hay que negociarlo. Si no se negocia el conflicto, yo a veces digo lo siguiente, bueno, allá en el siglo XIX un personaje dijo, la guerra, ¿cómo fue que dijo? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Luego otro personaje por allá europeo, hace unos 50 años, lo invirtió la película, dijo, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, la política es precisamente las relaciones de poder donde el Estado domina y el capital dominan a la gente de los territorios. Entonces yo ahora digo, bueno, el posconflicto es la continuación de la guerra por otros medios. Y porque la gente de los territorios lo sabe muy bien. En muchos territorios, no en todos, lo que está pasando es que están entrando las transnacionales, las mineras, los carteles, la minería ilegal, etcétera, etcétera, los paramilitares de nuevo a reconquistar el territorio que se ha quedado supuestamente libre en el vacío creado por la desmovilización de las FARC. Entonces, transiciones civilizatorias, transiciones al post-extractivismo. En América Latina hoy en día hay un marco muy elaborado de transiciones al post-extractivismo. Puede haber modelos económicos no extractivistas, los puede haber, y podemos vivir mejor con esos modelos que con los modelos que nos dice el gobierno día y noche, las locomotoras del desarrollo, la locomotora minera, que son los únicos que nos van a sacar adelante. Invirtamos la película. Las locomotoras del desarrollo no nos van a sacar adelante, nos están hundiendo más en el pasado, nos están hundiendo más en un mundo de devastación, de exclusión y de hiperdesigualdad. Entonces hay que empezar a ser más críticos en el análisis de los discursos del Estado también. Dejamos y ya casi termino. Yo he llegado, digamos, a la conclusión, y esto de nuevo es muy general y muy abstracto, de que en todo lo que hagamos, casi en la vida personal, pero también especialmente con colectivos y con movimientos y a nivel social, y especialmente para aquellos que piensan en la posibilidad de rediseñar a Colombia de otra diseñación de país, otro país diseñado de una forma y diseñado de otra forma. Son tres principios. Primero, la recomunalización de la vida social. Este es el antídoto, la individualización por la modernidad capitalista, neoliberalismo, patriarcal, etcétera, etcétera. La relocalización de las actividades económicas, de alimentación, de salud, de educación. Lo que podamos relocalizar, relocalizémoslo. Las últimas 3 décadas, 4 décadas han sido de globalizar todo lo que se pueda globalizar, y mire a dónde nos ha llegado.
Entonces hay que volver a relocalizar. Eso está empezando a pasar más fuerte en Europa, digamos. Estados Unidos sigue globalizando todo. Es el talón de Aquiles de esa sociedad. En Europa ya se empieza a hablar del crecimiento, por ejemplo. Cosas interesantes. Y tres grandes principios teóricos. Y tercero, las autonomías locales. Que lo que hagamos, especialmente aquellas de ustedes que quieran trabajar con grupos sociales de base, contribuya a fortalecer las autonomías locales para el buen vivir. Y finalmente, tres grandes criterios teóricos, teórico-políticos, si se quiere. Primero, la descolonización y despatriarcalización de la sociedad. Segundo, la liberación de la madre tierra. Y tercero, el florecimiento del pluriverso. Y termino con esta diapositiva. No la van a alcanzar a ver muy bien ahora, pero me llega a través de una tesis, y es de una Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas, y es un mapa de Colombia, pero redibujado con tejidos indígenas. Yo le crucé un tejido africano para no invisibilizar lo afro también. Habría que hacer un diseño más bonito, las personas acá que tengan facilidad para el diseño gráfico. Entonces podemos repensar a América Latina y renombrar a América Latina. Los pueblos indígenas lo han renombrado como Abya-Yala, el nombre original del gran continente. Podemos renombrarlo como Abya-Yala Afro-Latinoamérica, y que esto puede ser un principio para pensar esas otras Colombias posibles. Bueno, muchas gracias.